Hoy, hoy vengo con un tema muy parecido a las secuencias con las que hemos estado hablando. Eh, ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que soportan lo insoportable, mientras otras se quiebran ante lo mínimo? Miren, no es una fortaleza física, no es inteligencia, ni siquiera es suerte, es sentido. En el video anterior hablé de Víctor Frank. Él lo entendió en el lugar más oscuro que ha conocido la humanidad. 3 años en campos de concentración nazi, rodeado de muerte, humillación y despojo absoluto. Y aún así, sobrevivió, no solo en cuerpo, sino en conciencia. Y de ahí salió una de las frases más poderosas que he leído en toda mi vida. Y es que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Miren, eso no es literatura, como se los dije en el video pasado. Eso es estructura humana. El problema es que hoy la mayoría de las personas vive sin esa tarea clara, sin ese propósito, sin sentido, y nadie les ha explicado el costo real de eso. Vivimos en una época de abundancia tecnológica, de acceso a información, de discursos sobre bienestar, sobre productividad, sobre éxito. Pero también vivimos una crisis silenciosa. Personas cansadas sin haber caminado, frustradas sin haber elegido, agotadas sin haber luchado por algo que valga la pena. Mire, la conversación dominante habla de motivación, de equilibrio, de haz lo que te haga feliz, pero casi nadie habla de responsabilidad interior, de disciplina con sentido, de propósito construido, no improvisado. Y cuando eso falta, ocurre algo muy concreto. La energía se vacía. Lo veo, lo veo todos los días. Personas brillantes, con títulos, con experiencia, con recursos, pero sin dirección. Trabajos que pagan cuentas, pero no construyen identidad. Negocios que generan ingresos, pero no generan significado. Rutinas que anestesian. Y entonces, cualquier dificultad pesa al doble. Un problema pequeño se vuelve grandísimo, se vuelve enorme. Una decisión sencilla se posterga por meses. Un error normal se vive como un fracaso existencial. Y no porque la persona sea débil, sino porque no tiene para qué resistir. Frank observó algo brutal, y es que quienes sobreviven o los que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes, sino quienes tenían un para qué, un hijo esperando, un libro por escribir, una idea que no podía morir con ellos, una tarea pendiente en la vida. Eso es propósito. Y no es como un eslogan, debe ser como un ancla. Pero, ¿qué te parece si llevamos esto a un terreno mucho más cercano? Sí, hablemos de emprender. Desde fuera, emprender parece una locura. Jornadas largas, incertidumbres constantes, decisiones que dan miedo, errores que duelen, sacrificios reales.
Y sí, todo eso es cierto, pero hay algo que muchos no entienden. Para quien tiene claro su propósito, esas dificultades no pesan igual, no desaparecen, pero se vuelven soportables, se vuelven parte del cambio, no señales de abandono. Yo no sé cuántos años llevo ya emprendiendo, acompañando empresas, tomando decisiones difíciles, equivocándome, ajustando, volviendo a empezar. Y si sigo aquí, no es porque todo haya salido bien, es porque siempre he tenido claro para qué hago lo que hago. Mira, cuando tienes una tarea clara en la vida, el dolor no te destruye, te forma. El miedo no te paraliza, te alerta. El error no te define, te enseña. Pero cuando ese sentido no existe, ocurre absolutamente todo lo contrario. He visto, he visto personas que odian los lunes, y no por el trabajo, pues no por el trabajo en sí, sino porque su trabajo no conversa con su identidad. He visto líderes cansados, no por exceso de responsabilidad, sino por falta de propósito. He visto equipos desmotivados, no por falta de incentivos, sino por ausencia de significado. Y entonces aparece esa sensación que Frank describe o describía décadas antes, vacío, como un globo al que le sacaron el aire. Eso te lo dije en el video anterior, ¿cierto? Pero es que tú sigues teniendo forma humana, pero por dentro no hay presión vital, no hay impulso, no hay dirección. Y en ese estado, cualquier obstáculo parece insuperable. Todo se ve en blanco y negro. La creatividad desaparece, la voluntad se debilita. Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda, pero muy necesaria. Porque es que cuando llegas a ese punto, solo hay dos caminos. Uno, resignarte y seguir haciendo lo que haces, esperando que algo externo cambie, el jefe, el mercado, la economía, la suerte, vivir en modo espera. O dos, o segundo, como lo quieras llamar, asumir la responsabilidad radical de tu vida y buscar con criterio tu tarea en el mundo. Y no, buscar propósito no es renunciar mañana, ni hacer un salto al vacío. Tampoco es romantizar el sufrimiento, ni idealizar el emprendimiento. Buscar propósito es empezar a pensar con profundidad. Es detenerse a ver, luego a pensar y solo después a hacer. Ver tu realidad sin filtros, pensar con honestidad brutal y hacer cambios coherentes. Aunque todo eso incomode, pucha, incomoda muchísimo. Y aquí tiene que entrar algo que pocas veces se dice. La tecnología no te va a dar propósito, pero sí puede amplificarlo o te puede destruir. Hoy usamos herramientas poderosísimas para automatizar, para escalar, para optimizar. Pero si tú no sabes para qué estás usando esa tecnología, solo estás acelerando el vacío. Digitalizar sin sentido es una forma moderna de perderse más rápido. Miren, la tecnología necesita humanidad. La estrategia necesita propósito. Y la disciplina necesita una causa.
una causa. Y aquí te voy a conectar con algo muy personal. Durante muchos años he visto personas obsesionadas con el cómo, cómo vender más, cómo ser productivo, cómo usar IA, cómo crecer, pero casi nadie se detiene en el para qué. Y en ese para qué, el cómo termina siendo ruido. Miren, mi aprendizaje ha sido claro. El sentido no se encuentra, se construye con decisiones diarias, con coherencia, con renuncias, con responsabilidad. Y no se trata de vivir motivado, pues porque es que es un motivado todos los días, a veces no está, pero se trata de vivir alineado. Y alineación no es comodidad, es honestidad. Entonces, si estás viendo este video, la pregunta no es si estás cansado todo, si estás cansado, porque todos lo estamos. La pregunta real es, ¿cansado de qué? ¿De luchar por algo que importa o de sostener algo que ya no tiene sentido? Porque son cansancios muy distintos. Uno dignifica, el otro desgasta. Así que vamos a una aplicación práctica. Porque es que si algo de esto resonó contigo, no lo conviertas en una reflexión bonita, más es una reflexión bonita. Hazte cargo. Empieza por escribir. No, no pensar, escribir. ¿Cuál es tu tarea de hoy? No la idea y no la perfecta, la real, la que puedes asumir ahora. Revisa si lo que haces cada día construye o contradice esa tarea. Identifica qué decisiones estás postergando por miedo, no por estrategia. Y si entiendes que nadie va a venir a darte sentido, eso es personal e intransferible. Porque es que disciplina no es hacer más, es hacer lo que corresponde, incluso cuando no apetece. Y a propósito, es lo que hace que esa disciplina tenga alma. Así que nunca se te acabe tu capacidad de sorprenderte, pero tampoco tu capacidad de responsabilizarte. Porque vivir con sentido no te garantiza una vida fácil, te garantiza una vida que vale la pena ser vivida. Y quiero cerrar con esto. Si este mensaje resonó, te invito a que agendes una reunión conmigo. No para una conversación superficial, sino para trabajar con criterio, estructura y propósito. Nos vemos en el próximo video. Espero que hayas entendido por qué hice 2 videos de Frank sobre este tema.